Hoy hablaremos sobre un problema común que afecta la salud bucal de las personas y es el sarro. Pero ¿qué lo causa y por qué puede volver incluso después de que realizamos una limpieza? ¿Se puede prevenir también el sarro? Bueno, para aclararlo nos acompaña nuestro gran amigo y colega y experto, el doctor Luis Zulet. ¡Bienvenido! En el tema. Bienvenido, amigo. La manita y todo. ¿Cómo estás? La bienvenida, ¿cómo se ve, amigo? Por favor. ¿Todo bien? Yo creo que ese es un tema, entre comillas, básico, pero creo que es súper importante darle visibilidad. Tenés que seguir básico, visible, como venís hablando. ¿Cómo? Como pausado, venís como en el tema, amigo, básico. A ver. Presentación. ¿Qué es exactamente? Nadie me bulea como vos. ¿Qué es exactamente el sarro dental? Bueno, importante que la gente comúnmente le llama sarro, ¿verdad? El sarro es, todos en nuestra boca, para que entendamos, tenemos bacterias. Y se forma la placa. La placa es como una capita pegajosa por el frente o por detrás de los dientes, que es la unión de bacterias con restos de comida. Cuando esa placa se forma, que nosotros no la vemos, no tiene un color definido, pero se une con los minerales de la saliva y va a formar como una masa amarilla, color como grisáceo, café, marrón en los dientes, y la gente lo va a empezar a notar cuando se me ve y me dice, doctor, es que siento los dientes más oscuros. Siento los dientes como pigmentados, como manchados, estoy comiendo algo y en realidad no es que el diente está cambiando de color, sino que tienen esa película por encima del diente que una vez que la quitamos, la famosa placa bacteriana, la gente también se llama cálculo dental o sarro, comúnmente llamado, pero es esa placa que tiene los dientes que si no la tratamos a tiempo, yo siempre doy el ejemplo como el agua, cuando vos estás viendo aquel atardecer hermoso y se ve el agua preciosa, todo bien, pero el agua tiene mucho respeto por una tormenta, da miedo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Cuando el agua se sale de control. El sarro pues parece inofensivo, donde simplemente ves una pigmentación, un cambio de color diferente, pero cuando ya tenés como consecuencia de muchos años, el proceso puede ser también complicado y las consecuencias de ese sarro que parece inofensivo pues pueden ser muy significativas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría en casa el paciente diferenciar lo que es el sarro de la placa bacteriana? Ok, la gente, importante para ubicarnos, que son todo lo que son síntomas, ¿verdad? Hay signos de todo lo que es el sarro, ¿verdad? El sarro maltratado también va a formar periodontitis. Hay dos estados de enfermedad, gingivitis y periodontitis. Entonces, en la casa el problema o la consecuencia del sarro es que la gente va a experimentar, que no lo saben, mal aliento, porque vos no decís, uy, tengo mal aliento, por más de que vos respires, no lo notas, lo nota la gente que está al frente y muchas veces no te dicen que tenés mal aliento. Claro. Entonces vas a experimentar mal aliento, sangrado, entonces, doctor, claro, me levanté y había sangre en la almohada, o me lavo los dientes y me sangran mucho las encías, entonces tengo irritación. A veces llegan y te dicen, doctor, tengo un dolor, pero es un dolor por encías, no por caries. La gente cree que es caries, todo lo identifican como caries. Y las encías también pueden generar dolor, entonces inflamación, sangrado, se ve la encía como roja. A veces se separan las piezas también, donde la enfermedad empieza a avanzar, se separan las piezas, hay dolores de cabeza al tragar, hay supuración, hay mal aliento y la consecuencia más grave de esto es la pérdida de una pieza dental, movilidad. Cuando ya los estados son avanzados de esta enfermedad, podemos perder las piezas, que es lo que no queremos, que es lo que queremos prevenir. La placa bacteriana es incolora, no se ve, solo se siente, es como pegajosa, como arenosa, como así pegajosa, así como arenosa, como que no hay pulido ¿verdad? En las piezas dentales y esa placa pues no tiene color. Y ya cuando hay sarro es cuando se unen los minerales de la saliva, especialmente en los dientes abajo por detrás, porque debajo de la lengua hay glándulas salivales que bombean saliva y en las molares arriba en las muelas. Entonces la unión de los minerales de esa saliva con esta placa bacteriana nos va a formar el famoso sarro, ¿verdad? Que estéticamente no está adecuado y que se causa o se origina por temas genéticos, por herencia. Entonces cuando tenemos mucha acumulación, cuando la gente dice, es que a mí se me acumula mucho sarro, bueno, pueden preguntar a los papás, papá, mamá, ¿a vos has perdido alguna pieza por enfermedad en las encías? O tienes mucho sarro, ¿te ha pasado algún tema, algún odontólogo te ha dicho? Entonces por herencia, por una mala acomodo de las piezas, cuando hay mucho apiñamiento, entonces las piezas se superponen
es difícil la limpieza y ahí se acumula mucho sarro. La saliva también, a veces cuando la saliva se vuelve muy alcalina, entonces la saliva también, cuando el pH de la saliva o el grado de acidez también en saliva cambia y se vuelve muy alcalino, entonces tiende más la saliva también a formar placa bacteriana. Y pues por a veces también nos lavamos los dientes muy rápido. A veces la gente no le gusta. Como a la carrera. Ajá, y se ofenden y dicen, es que el doctor me dijo que yo no me lavo los dientes. Yo no soy, ¿verdad? Yo tengo buena higiene, yo no soy cochino, cochina. No es eso, sino que, como vos decís, nos lavamos los dientes tan a la carrera que la consecuencia de eso es que hay zonas en donde no quedan bien limpias, digamos, o llegamos en la noche y nos dio pereza, o nos lavamos los dientes y nos comimos una galleta, alguien pasó y nos dio una galleta, entonces algún resto de comida y las bacterias se alimentan de ese resto de comida y empieza poco a poco a formar. Entonces por eso es tan importante el complemento del cepillo dental. Hay zonas como en medio de las piezas dentales en donde se acumula, ¿verdad?, ese sarro y ahí es muy difícil el acceso a la limpieza. Entonces, por ejemplo, el hilo dental, a veces no le encontramos la función, pero llega a zonas en donde las cerdas del cepillo no pueden llegar, ¿verdad? Entonces, es importante entender que el sarro va a formar una enfermedad más avanzada que se llama periodontitis. Y eso es que las bacterias se meten debajo de la encía. Entonces en casa, por más de que nos higienicemos los dientes, nunca vamos a llegar a esas zonas porque ya eso está por dentro de la encía. Y esas bacterias microscópicamente, para que me entiendan en casa, se están comiendo el hueso. El hueso es el que soporta la pieza. Entonces este es el ejemplo, ¿verdad? Si esta es la pieza y las encías empiezan a entrar, ¿verdad?, y las bacterias empiezan a entrar en la encía, entonces el hueso se va desgastando. Entonces pasan 2 años y vos dices, qué raro, se me están moviendo las piezas. Y ahí no lo diagnosticamos y nadie me eliminó ese sarro, nadie lo vio, y pasan otros 3, 4 años y se baja otra vez más y la gente, qué raro, se me está moviendo más el diente. Hasta que la consecuencia de eso es que la pieza se cae sin ni siquiera una sola caries, ¿verdad? Y eso también lleva un proceso de dolor y frustración porque te duelen las piezas, porque hay supuración, porque hay sangrado, porque estéticamente no te ves bien y te afecta la autoestima. Entonces, una mala detección del sarro como consecuencia nos puede como alejar de nuestro día a día con normalidad, ¿verdad? Claro, también puede pasar el típico que el paciente te dice, es que yo no me paso el hilo dental porque me sale sangre. Y recordamos que la sangre es un signo de alerta. Exacto. La sangre nos está diciendo algo está pasando. Entonces, si a mí me está sangrando una papila, por ejemplo, me está sangrando en una zona aquí arriba, ok, tengo que revisar por qué me está sangrando. Puede ser que tenga una calcita ahí desajustada y la calcita está pegando en la encía, o tengo unas coronas desajustadas, entonces las coronas de porcelana, al estar desajustadas, me inflaman la encía y me generan dolor. Puede ser que sea una zona donde haya una impactación de alimento importante, entonces tenemos que acomodar mejor la mordida para que no nos afecte la acumulación de sarro, porque no solamente la aparición de sarro, son las consecuencias que eso conlleva, porque por ejemplo, si la acumulación es masiva de sarro y yo llego a perder una pieza, la consecuencia de perder la pieza es que entonces ya voy a tener movilidad de las otras piezas de al lado. Si yo tengo movilidad de las otras piezas, se acumula más bien más sarro y más comida. Exacto. Entonces va aumentando el problema. Y aparte, ya que se me aumenta la acumulación de comida, porque ya se me meta, porque todas las piezas se empezaron a mover, también se me forma caries. Al formarse caries, entonces termino en una infección. Entonces, el tema del sarro no solamente es un tema de incomodidad por sangrado, sino que también me puede desencadenar en otras situaciones bucales que a veces la gente, por ejemplo, dice, de que me saquen la pieza y ya, de por sí tengo 20 y pico más. Es verdad. El problema de sacar una pieza es también que entonces ya la mordida se cambia, porque entonces al antagonista, al no tener con qué ocluir, ella se mueve o se extruye y se sale. Y al salirse también afecta el espacio entre las demás muelas. Entonces te afecta la mordida porque entonces ya la gente dice, qué raro, estoy teniendo contracturas, estoy teniendo bruxismo o tengo problemas de cervicales, me duele la cabeza y el cuello. Entonces resulta que fue por la acción de sacar una pieza producto del sarro. Entonces el sarro lo que produjo fue pérdida de piezas y esto produjo pérdida de problemas de postura, de mordida y me desacomodó toda la mordida y me llevó a un problema cervicales. Entonces la secuencia de un sarro no tratado en años puede ser muy agresiva y nadie entiende que fue hace 15 años que no me quitaron el sarro como tenía que ser, con una limpieza, con raspados a campo cerrado bien hechos, toma de radiografías para ver a dónde está el sarro y cómo eliminarlo. De una vez nos fijamos en las radiografías porque la gente dice, bueno doctor, ¿por qué radiografías? Las radiografías las tomamos en la clínica dental para detectar sarro que se ve radiográficamente, para detectar una calza desajustada, para ver caries, para ver un defecto de hueso. Entonces la radiografía nos puede dar también mucha información que nos ayuda a detectar y eliminar, porque no solamente es detectar, es eliminar correctamente. Y a veces la gente cree que con una limpieza lo vamos a quitar
Y no, muchas veces la limpieza es como cuando uno dice por donde pasa la suegra. Viene la suegra y usted agarra, viene su suegra y usted agarra y quita, ¿verdad? Y la blusa bajo el sillón y toda la vaina. Pero ya cuando ocupamos algo más enfocado, entonces ya ocupamos un tratamiento de encías para poder quitar ese sarro. A veces con una limpieza no basta, ¿verdad? Ahora, yo creo que es súper importante que tal vez nos puedas hablar sobre la importancia de elegir bien el cepillo dental, porque usualmente tal vez el paciente va al supermercado y escoge el más bonito o escoge el más barato o el que tiene colores más chivas en el mango. Y muchas veces los que tienen diseños más sencillos son los mejores, porque la idea es también que el paciente deje de comprar duros o medios y más bien empiece a utilizar suaves o extra suaves. Entonces, explicarnos por qué. Ok. Bueno, sí, por ejemplo, el cepillo duro, eso es muy importante. Cuando la gente tiene yo le digo como una arquitectura gingival o la encía muy gruesa, pues no nos va a afectar, pero por lo general no tenemos esa forma. Entonces el problema del cepillo duro es que la gente dice, es que yo uso porque es el único que yo siento que me está limpiando los dientes. Es verdad. El problema es que no medimos con qué fuerza lo estamos haciendo, porque por lo general yo digo que yo hago la cara como si no fuera conmigo. Yo me lavo los dientes con movimientos circulares suaves, en donde yo me estoy higienizando con un cepillo suave. Cuando yo hago una guerra contra las encías que no estamos midiendo, lo que hace esta fricción es, con el tiempo, desgasta el esmalte, lo abrasiona y también nos empieza a subir la encía y nos expone la raíz que no está lista para estar en boca, y eso produce sensibilidad y lesiones en los famosos cuellitos del diente. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo el cepillo eléctrico es bueno. El cepillo eléctrico, por ejemplo, también lo que hace es que también te hace como de medio vago, porque vos sentís que él te está haciendo la acción y entonces vos no estás actuando. Entonces yo prefiero el cepillo eléctrico para esas personas que les cuesta un poco la motora y no pueden ubicarse en ciertas zonas, ¿verdad? Cuando tenemos bocas muy cerradas o muy pequeñas, buscamos cepillos de cabeza pequeña. Hay cepillos de cabezas muy grandes que no nos van a entrar, entonces no vamos a higienizar. Entonces yo recomiendo, para ir aterrizando, ojalá cepillos siempre de cerdas suaves. No es una guerra contra las encías. Si tenemos boquita pequeña, cepillos de cabeza pequeña. El hilo es fundamental y siempre es importante siempre usarlo. Y pues por ahí, ¿verdad? No hay mayor ciencia. Es importante el cepillo de cabeza pequeña en zonas de difícil acceso. Siempre cerdas suaves. Cerdas suaves, medianas o gruesas. Ya, yo creo que ya lo dejen para el azulejo del baño. Sí, ok. O las tenis. Exacto. Ya vimos con qué lava la ropa hay. Hay cepillos, supongo que para ropa, pero ya me imagino hay todos los 5 cepillos de dientes no utilizables ya. Para tenis. Dele que den a las tenis. Bueno. Ahora, yo creo que también es importante darle visibilidad a este tema, porque una vez que ya hay sarro, hay bacterias, como decías ahora, debajo de la encía, estas bacterias tienen la posibilidad de irse por dentro hasta tal vez llegar al corazón. Hay dos temas ahí. Primero, no saben lo triste que es en la casa. Yo veo personas que se bajan bien elegantes, que vienen del trabajo, que se cuidan y se ven y sonríen y se les ve esa película de sarro, ¿verdad? En la boca, y no interiorizan, porque eso es parte del cuidado personal. Y es parte de uno, es parte de tu presentación, cómo te sentís y cómo te ves. Ya yo imagino aquí a todos los camarógrafos detrás con la lengua fijándose a ver si tienen sarro o no. Ahí, aquí uno se puso cubrebocas ya. Revisando a ver cómo estamos. Pero pasa mucho y muy a menudo que la gente llega y se ve terrible. Y eso no te lo dicen porque también uno se siente pues un poco invasivo. Yo no, porque ese es mi trabajo y se los tengo que decir. Pero claramente nadie te va a decir, mira, ¿qué tenés eso amarillo que tenés en medio de las piezas dentales? Entonces esa es una, ¿verdad? Estéticamente nos compromete mucho y es parte del cuidado personal que tenemos que siempre evaluar, y eso creo que es fundamental. Y lo otro es que claramente hay bacterias. Las bacterias pueden viajar por el torrente sanguíneo y pueden formar infecciones en otras partes del cuerpo. Son casos que son aislados, no es común, pero sí se dan, y es cierto. Y está mucho ligado a enfermedades en las encías, con problemas de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otro tipo de enfermedades sistémicas que también pueden afectar el cuerpo en general. Por eso es tan importante, por eso se habla mucho de que la boca está ligada con el sistema general. A veces se aísla la odontología de la medicina, pero en realidad es como, debería tomarse como un solo bloque, en donde tenemos que tener una buena higiene, porque también hay estudios que ligan enfermedades como hipertensión, como diabetes, con problemas de encías. Entonces, porque al final, si te pones a ver, no hay ninguna rama de la medicina que vea la boca.
Total. O sea, solo Y, los odontólogos. y también si lo analizas, por ejemplo, ahí los boxeadores, cuando llegan a los pesajes y esto, les revisan la boca para que no hayan caries, porque Claro. también hay estudios o te hablan también que hay gente que tenía una lesión en un muslo, ¿verdad? En un cuádriceps, por ejemplo, y resulta que era porque había una infección grande acá, la infección generaba bacterias que viajan al torrente sanguíneo, entonces hasta que no hicieron el tratamiento de nervio en una muela no se quitó la lesión en la pierna. Entonces, ojo el nivel de que, ¿qué se va a imaginar uno? Que yo tengo una lesión o un desgarro y no recupero la lesión en la pierna izquierda, por ejemplo, y resulta que es una infección en una molar inferior izquierda. Entonces la gente no detectaba que hasta que no se hicieron, por eso es que ahora ya también hay odontología deportiva en equipos de fútbol y demás, porque está muy ligado todo este tema de boca con también lesiones en el cuerpo, ¿verdad? Y es que definitivamente son procesos, como decías ahora, el sarro no se va a formar de la noche a la mañana, ni... O sea, cuando el paciente llega y te dice, ay, es que se me cayó un diente ayer, o sea, eso no es un proceso que venía de ayer o de antier o de hace un mes, sino es probable que eso tenía años. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente no va a las famosas citas de cada 6 meses al dentista porque, ay, no, qué pereza, yo estoy bien, yo no tengo nada, ¿para qué voy a ir a gastar plata? Y en realidad eso es lo que puede ayudar a que luego no tenga que hacerse un tratamiento 5 veces más costoso. Claro, y también a veces como que nos hacemos la zancadilla nosotros, como, ay, es que yo no tengo dinero, ¿y yo con qué plata? Pero vos puedes lograr estética con muchas cosas sin necesidad de aquellos tratamientos de diseño de sonrisa, que también podemos hablar mil de eso, pero muchas veces no ocupas eso. Muchas veces ocupas una buena limpieza dental, mira, uno que otro retoque de blanqueamiento, donde no ocupas tampoco un tratamiento invasivo para lograr estética, y después de eso ciertos retoques, por ejemplo, con resina, con ortodoncia, y puedes lograr grandes cosas sin necesidad de, ¿verdad? A veces la gente se imagina siempre o lo ve ligado como a un gasto de dinero, la parte estética, y se nos olvida que todo este tema del sarro tiene una repercusión en la parte funcional, ¿verdad? Porque podemos perder piezas, pero también en la parte estética. Claro. Entonces también tenemos que quitarnos como esa idea falsa de que yo no tengo dinero para, o que yo no puedo lograr estética, porque vos puedes lograr estética desde una prótesis total, que no tenés dientes, entonces una chapa de dientes, puedes lograr estética desde ahí hasta tal vez diseño de sonrisa, ortodoncia, todo depende nada más de la guía. Y lo que vos también le hables al odontólogo para que el odontólogo pueda entenderte y después de ahí ir guiando, pero muchas veces no sabemos ni siquiera lo que queremos y también no nos guían bien. Entonces, si vos lográs un equilibrio y entendés lo que el paciente quiere y necesita, vos puedes darle siempre solución a diferentes tratamientos, pero uno de esos es algo básico que la gente no le da la importancia, y lo que estamos hablando hoy, de que es el famoso sarro, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de los niños? Porque es muy común escuchar, de por sí esos dientes se le van a caer. Son de leche, entonces... Son de leche, se le van a caer. ¿Cómo se comporta el sarro en los niños? A veces la gente cree que en niños no se hace sarro, y a veces vos ves bocas que están peor que un adulto, ¿verdad? O sea, que el sarro es importante y significativo, y tenemos una enfermedad importante en niños. Y el sarro tenemos que tratarlo igual en niños que en adultos. Inclusive, cuidado, si no, tenemos que ser más estrictos con los niños, porque todos sabemos que todos hemos sido niños, y todos sabemos que la higiene nos ha costado un montón en edades tempranas. Entonces es importante las limpiezas. A veces los papás dicen, de por sí se le van a caer esos dientes, y hacen las limpiezas cada 2 o 3 años. Más bien deberíamos tener más conciencia y tener como más disciplina con la higiene, porque el sarro nos va a afectar muchísimo. Y aparte, ahí pasa algo, en los dientes de leche el esmalte es más débil que un esmalte normal de adulto. Significa que la caries avanza más, y recordemos algo importante que no hemos hablado: la caries se forma también del sarro, porque también la caries se forma de bacterias que se nutren de esa comida descompuesta o ese sarro, bacterias de los alimentos de residuos, y forman un ácido que empieza a desmineralizar y como a huequear el esmalte, digamos, y por ahí se afecta. Entonces, con más razón en niños, pues va a llegar ese problema de caries. Entonces, en niños es importante, eso es uno, la higiene, los dolores y todo esto que no queremos para nuestros hijos. Y también pasa que si perdemos un diente, por ejemplo, que el niño lo iba a cambiar o a mudar a los 11 años, por ejemplo, y lo perdió a los 6 o 5 años, se queda la boca con ese huequito durante 4 o 5 años. Entonces, la pieza permanente, que el de leche, el permanente empieza a crecer, ¿verdad? Y se empieza a reabsorber la raíz. Para que nos entiendan en casa, la permanente se empieza a comer las raíces de este diente de leche hasta que este diente se mueve y ella sale. Entonces, donde sacamos esa pieza 4 años antes, ella pierde guía. Entonces, ella empieza a salir por otras direcciones que no es la correcta. Entonces, también nos genera problemas, y es de donde la gente dice, es que mi hijo tiene un desorden en la mordida,
y es porque sacamos una pieza producto del SARO también. Y es muy probable que a nivel económico a esos papás les cueste bastante dinero en tratamientos de ortodoncia poder solucionarlo y que tal vez, como decía desde el principio, si en un inicio le hubiéramos puesto cuidado a esto, tal vez no hubiera llegado a ese punto. Una recomendación final para cerrar. Ya nos están cortando, ya le llegó aquí el... Córteme al doctor ya. Pero ahorita lo tienen de regreso. Mira, importante la higiene, importante el cepillo diario, las visitas al odontólogo, a veces nos da miedo ir al dentista. Y el problema es que a veces es un problema que se puede, ¿verdad? Que puede aumentar y puede escalar en muy corto tiempo, entonces siempre es bueno ir y ver al odontólogo siempre como de una manera amigable. Exacto. Y no como la película de terror de "Sé lo que hiciste el verano pasado", ¿me explico? Sí, es verdad. Que llegamos y es pensando lo peor. Ajá, exacto, y el taladro y el sonido, entonces verlo como una manera amigable, más bien buscar siempre la prevención, eso nos va a ayudar económicamente, sin dolores y a que estemos dentalmente saludables, ¿verdad? Gracias, amigo. Redes sociales, WhatsApp. En Instagram como de Dr. DR, _Luis, _LED. Y estamos ahora en Curridabat también y estamos en Cartago. Muy bien, ahí tienen los números de teléfono para que puedan coordinar cita. Gracias siempre, amigo. Gracias a vos. Y llegó la hora de hablarles de un tema bastante particular. Si a usted le gusta el deporte, Alex nos acaba de preparar una información sobre medicina deportiva. Adelante, compañero. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Vea, preste mucha atención porque probablemente usted conozca uno de esos casos de una persona que hace mucho ejercicio y de un momento a otro sufre un colapso, un paro cardíaco, entre otros. Ese tipo de cosas es muy común, pero ¿qué estamos haciendo mal? Para empezar, aquí tengo al doctor Naranja. Doc, vamos, nos inscribimos a un gimnasio, nos dicen, bueno, está bien, pero nunca consultamos al médico si nuestro cuerpo está en capacidad para matarnos en un gimnasio, y nos ponen a hacer ejercicio así como si nada, y a veces no sabemos si tenemos alguna lesión o algún tema de salud un tanto más complejo. Sí, es muy importante el examen físico, siempre. No importa la edad, si es un chiquito o un joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar son principalmente a ver si tiene alguna arritmia, algún soplo cardíaco, cómo está también su digestivo, cómo suena, si tiene inflamación, si tiene colitis. También es muy importante los bronquios, que estén limpios, que no sea una persona que se oiga roncos y sibilancias. Y en gente ya más mayor es muy importante, más todavía, un electrocardiograma de reposo, que sería bueno siempre en todos los atletas, lógico, pero ya a alguien de mayor edad un electrocardiograma de esfuerzo para ver si cuando está haciendo el ejercicio va a presentar hipertensión o va a presentar alguna arritmia del corazón. Doctor, cuando se es joven creemos que estamos con toda la pata y no necesariamente. Hay algunos temas de salud que son muy silenciosos, ¿cierto? Sí, principalmente hay que ponerle mucho cuidado al soplo, ¿verdad? Porque puede tener una cardiopatía y uno no se imagina y la pone a hacer ejercicios de mucho esfuerzo, y ahí es donde usted ve que sale en la tele que el futbolista tal cayó muerto o que el pesista tal cayó muerto, y es porque se ha brincado muchísimas cosas importantes como es un examen físico. Que no es que no pueda hacer ejercicio, puede hacer ejercicio, lo que pasa es que en dosis a lo mejor un tanto más controlada. Por supuesto. ¿Verdad? Está la rehabilitación cardíaca dentro de la medicina del deporte. Si alguien ha tenido un problema, un infarto, entonces se le va a dar rehabilitación cardíaca de acuerdo a ese infarto y se va midiendo a través de los electros de esfuerzo. Aquí tenemos a una chica muy joven, doctor. ¿Qué es lo básico que se le puede realizar para ver si está con toda la pata para hacer ejercicio y demás? Sí, lo más importante, como hablamos, es la historia clínica. ¿Qué enfermedades ha tenido ella? ¿Cómo ha sido su desarrollo? Si ha sido bien. En ella, las mujeres, principalmente las reglas, si son reglas irregulares, si tienen sangrados profusos también. Eso es muy importantísimo porque ya uno puede pensar hasta en una anemia. Como si ha tenido algún problema de infecciones en las amígdalas, porque uno puede pensar que también puede tener un problema a nivel de corazón. Y la parte digestiva en ella es importantísima. Ve la parte muscular,
si no tiene acortamiento en las piernas, si no tiene algún problema de rodillas. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque si ella tuviera algo, bueno, ella es una chica sana, gracias a Dios, pero si tuviéramos algo, lo que va a hacer uno es aumentar las lesiones en ellos y los riesgos del ejercicio. Doctor, en esta primera parte vamos a hablar de cuáles son ese tipo de lesiones, por ejemplo, más comunes entre los deportistas. ¿Cuáles son, por ejemplo? No sé, me imagino desgarres, por ejemplo. Sí, ¿cuáles son? las lesiones van de acuerdo al deporte, Okay. pero es muy importante en general el calentamiento. Primero es evitar las lesiones y después a través de estiramientos, calentamientos, pero van de acuerdo a los diferentes deportes. Lo más común, por ejemplo, en básquetbol, fútbol, todo eso son las rotaciones rápidas que hacen ellos, las lesiones de tobillo, esguinces y lesiones de rodilla, ¿verdad? Que vayan a lesionar los meniscos y los ligamentos de la rodilla, principalmente ya más graves son los ligamentos cruzados. En deportes como judo y otros deportes, pesas también, lesiones del hombro y del manguito rotador, rupturas del supraespinoso, ruptura del largo del bíceps, ¿verdad? Tendón largo del bíceps, y así va uno viendo de acuerdo a las lesiones. Si son de gente que ahora que está de moda, vale todo, de darse de golpes, es lógico que vamos a tener hasta fracturas, ¿verdad? Fracturas de dedos de las manos o fracturas de mandíbula. Doctor, en todos los deportes, en todas las disciplinas, nos podemos lesionar. No sé, a lo mejor pienso en natación. ¿Nos podemos lesionar también en natación cuando no calentamos? Claro que sí, principalmente el manguito rotador, Okay. ¿sí? O inflamaciones de la cadera. Vea que importante. Un día estuve una señora y me dice, doctor, usted no se imagina cómo me lesioné yo el tobillo, fractura de tobillo con 7 tornillos. Le digo yo, mejor dígame, levantándome de la cama. Imagínense, vea que ahora meterse a un deporte es importante, el calentamiento, el estiramiento, la alimentación también y el peso de acuerdo al deporte que usted va a practicar. Una persona o eso se va a poner a hacer trote, carrera, y ya sabemos que se va a lesionar las rodillas. Doctor, lo vamos a dejar acá y más adelante vamos a solicitar un nuevo pase porque vamos a hablar de tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que a través de la medicina deportiva, que el doctor además es especialista en medicina deportiva, no solo en medicina tradicional china, cómo tratarlos, cómo abordarlos? Regreso con ustedes al estudio y más adelante volvemos a solicitar un nuevo pase. Gracias, Alex. Bueno, esperando que también vos te pongas a hacer deporte como todos los que queremos que estén activos físicamente. Y también quiero hacer una pregunta a usted que nos sigue aquí en Llegó la Hora. ¿Qué esperas para tener una vida bien, pero bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Es momento de la pausa, pero al volver vamos a tratar un tema de salud muy importante. ¿Le ha pasado a usted que siente que el estómago anda como con algún malestar, con dolores, ardor? Algunas veces hasta le provoca náuseas. Bueno, todos estos síntomas pueden estar evidenciando algo más y hablaremos de cómo controlar la acidez luego de la pausa aquí en Llegó la Hora. Quédese con nosotros. Y en nuestro espacio de salud queremos hablar de un tema que quizás usted ya lo reconoce, lo identifica o hasta lo puede estar pasando. Esa sensación de llenura, de ardor, de malestar que genera muchas veces hasta náuseas. ¿Qué está pasando en nuestro estómago? Vamos a hablar de cómo controlar esa acidez gástrica y también conocer qué lo provoca y de qué manera podemos evitarlo. Está con nosotros el gastroenterólogo don Daniel Zúñiga, quien nos acompaña para entender mejor este tema, porque muchas veces, doctor, lo sentimos, lo vivimos, pero no sabemos ni siquiera cómo lo estamos tratando y si lo estamos haciendo bien. Bienvenido. Buenas tardes, Dani. Muy agradecido por la invitación al programa. Y sí, como dice, la acidez se engloba también con otros síntomas como la indigestión, por ejemplo, y el llamado empacho, que bueno, mucha gente lo ha sentido, y se engloba médicamente con un término que se llama dispepsia. Dispepsia es básicamente un conjunto de síntomas y signos que en medicina también llamamos como síndrome, y se caracteriza por ese dolor en la boca del estómago, asociado también a sensación de llenura, a distensión, que son los síntomas más comunes. Son manifestaciones que pueden ser rápidas en el tiempo, o sea que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, que han durado mucho, pueden ser intermitentes, y lo más importante es diferenciar si estos problemas se asocian a alguna enfermedad subyacente o
a un trastorno o que sea un trastorno funcional, o sea, que no haya una enfermedad como tal y sea más que todo una enfermedad funcional, donde no se encuentra ninguna enfermedad como tal. Sin embargo, sí se ha visto que hay ciertos cambios mínimos que se pueden encontrar en estos pacientes que no encontramos ninguna causa clara de la dispepsia o la acidez, como estás diciendo, como lo conocemos popularmente también, porque a veces ese ardor lo identificamos como que algo está pasando allá adentro con lo que corresponde a la acidez, pero también, ¿qué efecto tiene el tema del reflujo? ¿Es producto de la acidez también? Porque muchas veces, hasta cuando está uno dormido, se siente afectado el malestar. Sí, eso es interesante y como... Bueno, se dice popularmente que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Si el reflujo le está produciendo la acidez o la acidez también por el mismo estrés, ¿verdad? Porque la acidez también tenemos que entender que hay un trasfondo también, y es que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, ante situaciones de estrés y ansiedad, vienen todos estos síntomas de acidez, de indigestión, de este empacho que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, el reflujo se puede confundir, no es lo mismo realmente que la dispepsia, como lo estamos hablando, si lo hablamos desde el punto de vista médico. Sí es un diagnóstico como un sobrino, digamos, o sea, no es un diagnóstico como tal que se engloba dentro de la acidez o la dispepsia, sino que, por ejemplo, como el síndrome del digestivo irritable, que tiene ciertos criterios, sí se confunde, se tiende a confundir mucho. Entonces sí, esa acidez puede ser asociada a enfermedad por reflujo gastroesofágico, sin embargo no es lo mismo, y el tratamiento pues varía también un poquito, ¿verdad? En ocasiones podríamos tener algún síntoma de reflujo, de acidez, sin necesidad de un factor que lo provoque. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, si yo como mucho ciertos alimentos, obviamente me va a dar ese malestar, ya uno sabe que por ahí anda la cosa, pero cuando no hay algún alimento o algo y empieza a generar ese malestar, es porque algo está ocurriendo que debe verse con atención. Claro, sí, y eso que estás diciendo, pues hay que tomarlo muy en cuenta, y también en casa hay que ver los signos y síntomas de alarma, ¿verdad? Entonces, como estábamos hablando, por ejemplo, se divide en 3 tipos la dispepsia, que es la dispepsia o la acidez o la indigestión, ¿verdad? Que no se estudia, que esos son muchos. Imagínense que la acidez o dispepsia la padecen a nivel mundial 1 de cada 5 pacientes, 1 de cada 5 personas, ¿verdad? Pero realmente de ese 20%, menos de la mitad van a llegar a consultar. Mucha gente anda con esa acidez, con ese malestar y nunca llega a consultar. Entonces, esa división, ¿verdad? Como te decía, se subdivide en 3 subtipos, que es la que no se ha estudiado, que es la gran mayoría. Después está la que tiene una causa, que es la secundaria u orgánica, la dispepsia orgánica, y está la funcional, que es la que le hacemos muchos estudios y todos salen negativos, ¿verdad? Sí hay cierta asociación con alimentos, ¿verdad? El digestivo irritable, por ejemplo, ya sabemos que hay una intolerancia al gluten, a las grasas, al alcohol. Entonces, por ejemplo, solo el limitar el gluten, ¿verdad? Mejora mucho los síntomas. Sin embargo, si es una causa orgánica, que es la enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es una enfermedad autoinflamatoria, que hay una reacción del cuerpo hacia el gluten o una alergia a la proteína del trigo, por ejemplo, entonces ahí sí hay un tratamiento específico, y si no lo tratamos, pues puede llevar a consecuencias como neoplasias, como cáncer, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, como decís, tratar de diferenciar, y lo diferenciamos con signos y síntomas de alarma. Pérdida de peso, que el paciente pierda peso, la persona pierda peso, que tenga anemia, que nos explique, que tenga vómitos que decimos que son incoercibles, que sigue vomitando a pesar del tratamiento, que tiene diarrea, que principalmente se desencadene en la noche, ¿verdad? Que se ponga amarillo, que se sienta alguna masa, y muy importante que tenga algún dato de sangrado, o sea, que sangre por las heces, por ejemplo, que vea sangrado, que vomite con sangre, o hay laboratorios, estudios que nos pueden decir, sí, hay rastros de sangre, ahí hay que continuar con otros estudios, ¿verdad? Y es que es interesante, doctor, porque en ocasiones nos acostumbramos a las molestias también, ¿verdad? Pasaron de ser algo excepcional o ocasional a tenerlo ya constantemente, y se nos hizo parte de la vida y lo vemos como con normalidad, y no debería ser así. En el caso, por ejemplo, yo escucho mucho cuando tienen un malestar que dicen, es que tengo gastritis, entonces se automedican. En esos casos,
¿podríamos decir que la línea entre gastritis y acidez anda similar o tienen algunos síntomas diferentes? Pues sí se engloba, digamos, la acidez puede deberse a varias causas. Úlcera gástrica es una, bueno, gastritis asociada a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que hasta la mitad de la población la tiene, ¿verdad? Entonces la gastritis que os dice, si está asociada a acidez y todo, puede ser esa bacteria. Pero si hay, por ejemplo, personas que tienen un antecedente en su familia de primer grado, o sea, padres, hermanos, hijos incluso, que tuvieran un antecedente de cáncer gástrico, hay que buscar esa bacteria y hay que matarla, ¿verdad? ¿Sí se elimina del todo? Se elimina con tratamiento antibiótico, a ¿Puede veces volver? cuesta un poquito, ya una vez eliminada, cuesta que se vuelva a reinfectar por Helicobacter, pero también cuesta quitarla, por eso nosotros tenemos varias líneas de tratamiento, que es un tratamiento, dicho sea el paso, un poquito pesados, son tratamientos que son un poquito largos y basado en tratamiento antibiótico. Es fuerte. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, eso que estás diciendo, también úlceras, también neoplasias, ¿verdad? Muy importante tenerlo en cuenta siempre, pacientes principalmente y personas que tengan más de 50 años, que vienen con acidez, de un pronto a otro empiezan con acidez, se toman algo y nos ha pasado mucho, ¿verdad? Que hay personas que se tratan y tienen esa acidez por mucho tiempo y al final se trata de alguna neoplasia, algún cáncer gástrico, por ejemplo, algún tumor, que si hubiéramos tal vez tratado antes, se hubiera podido intervenir de una forma temprana. ¿Cuándo no sería como para alertarnos, por ejemplo? ¿Es algo que da de vez en cuando? ¿O cuando uno siente que hay cierta frecuencia es donde hay que tomar muy en cuenta la búsqueda de exámenes y ya de revisión? Puede ser, inicialmente puede ser, o sea, en un tiempo corto, ¿verdad? Puede ser de forma crónica. La forma crónica tiende a ser más benigna, ¿verdad? La forma intermitente, como estás diciendo, o recurrente, tiende a ser más benigna. O sea, la forma que ese dolor fuerte, tal vez, que de un tiempo corto y que continúe a pesar del tratamiento, o sea, que no sea intermitente, que sea continuo, tiene más riesgo. Tiene más riesgo y más si no responde al tratamiento. Entonces ahí, y la edad es otra cosa, edad, antecedentes y signos de alarma. Mayor de 50 años con antecedente, principalmente de neoplasias, de cáncer, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tener cuidado con esos pacientes. Para retomar lo que usted mencionaba de la bacteria, ¿esta bacteria puede generar también un descontrol de la acidez? Esa es una de las causas más comunes, sí, de dispepsia, de acidez, de indigestión, también puede producir. Son dos grandes grupos, el grupo de la acidez, de ese dolor, de ese fuego en la boca del estómago, ¿verdad? Y tenemos el otro grupo que son síntomas que más bien son de llenura, o sea, que comes y sentís ya que te llenas rápido y que no hay sentís ganas como de náuseas, comer. exacto, que sentís como indigestión, ese empacho, esa indigestión, ese es el otro grupo de pacientes. Helicobacter pylori puede producir estos dos tipos de síntomas, entonces en pacientes susceptibles o en pacientes que tengan antecedentes, pues sí nos obliga, si no hay tratamiento o si hay algún factor de riesgo, pues buscar Helicobacter, que se puede buscar de diferentes formas, desde estudios en sangre hasta estudios en heces, hasta endoscopías, ¿verdad? Hacer gastroscopías para buscar la bacteria y si lo tiene, pues tratarlo y si no, pues ya ir viendo a ver qué será, ¿verdad? Porque pueden haber varias causas. Claro, y en un caso de tema de heredar algún tipo de reacción con esta bacteria, si la persona no la tiene, no se puede confiar, es decir, puede aparecer en algún momento o cómo funciona también esto por un tema de control, ¿verdad? El Helicobacter más bien generalmente se adquiere durante la niñez, durante la infancia y se puede ir desarrollando, dependiendo, es un poco complejo, pero depende, sí, claro, hay muchas personas que tienen Helicobacter y nunca les da síntomas, nunca, ¿verdad? Hay pacientes que sí, inclusive dependiendo del subtipo de Helicobacter o la cepa que tengamos, hay ciertos factores que tienden más a irse por una úlcera, que puede formar úlcera, e incluso que puede formar cáncer, ¿verdad? Sí, como te está diciendo, que no todos, porque si no todos, el 50% de la población, imagínense, tuviera neoplasias, ¿verdad? No es así, la gran mayoría más bien se van por el rumbo gastritis, de úlceras, pero sí hay unas que no, y eso
pues es un trabajo tanto del médico, del personal de salud, como de la persona que si sabe que tiene algún antecedente de importancia, que si hay signos de alarma, como dijimos ahora, pérdida de peso, anemia, vómitos con sangre, defeca como negro, que eso se llama melena, que es básicamente la sangre digerida que puede venir del estómago y se digiere y se ve como negro, como betún en las heces, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que consultar y no dejarlo ahí, porque hay muchas, como vos decís, mucha gente, y imagínense, es un 40% de esas personas que no llegan a consultar, y es ya cuando llegan ya con... Y doctor, una de las cosas también que en esto es importante abordar, mencionábamos cómo controlar este tipo de reacción de acidez, pero encontramos de venta libre algunas pastillitas antiácidas que nos pueden alivianar esto. ¿Es bueno utilizarlas sin saber realmente la causa? Es decir, tuve hoy un malestar o tengo un malestar de hace días, me tomo unas pastillitas diarias, por lo menos me alivian. ¿Está bien hacer eso? Pues sí, no, como estamos diciendo, dentro del grupo de los que es mucho el grupo de los pacientes con acidez que no llegan no llega a buscarse una causa, ¿verdad? Y por eso las estructuras y los procesos de tamizaje, que es hacer estudios, por ejemplo, gastroscopía, serie gastrorenal después de cierta edad, ¿verdad? Visto que, por ejemplo, en personas menores de 50 años que no tengan ningún signo de alarma, que no tengan factor de riesgo, que no tengan esos síntomas que estamos hablando, menores de 45 50 años sí podrían tratarse con un curso, por ejemplo, de 4 a 8 semanas, que es lo que se recomienda, de tratamiento sintomático. Es el tratamiento para liberar un poco, no solo hay varios tratamientos, ¿verdad? Desde los antiácidos, desde unos que se llaman inhibidores de bomba, para la indigestión, un poco los prokinéticos que nos ayudan un poco a mover, ¿verdad? Ese intestino, que también está asociado, por ejemplo, a diabetes, pacientes que tienen gastroparesia diabética, ¿verdad? Entonces, esos pacientes menores de 45 años sí pueden recibir tratamiento sintomático, o sea, nada más para paliar los síntomas. Y ya, si no se les quita, pues consultar. Claro que está importante. Si son mayores de 50 años o son menores de 50 y tienen algún signo o síntoma de alarma, ahí sí no deberían sin siquiera comprar estos tratamientos ahí que se venden a libre, digamos que están a libre venta, sino mejor consultar, ¿verdad? Claro, y es que ahora esas pastillitas de colores que saben tan ricas, ¿verdad? Las Tums y todas estas que se hacen como para que pero más que bien... de paso no es bueno tampoco consumir por tanto tiempo estos productos. No, por ejemplo, los Tums tienen mucho calcio, ¿verdad? Entonces pueden hacer litros de calcio, ¿verdad? Pueden también producir estreñimiento, pueden producir diarrea, si son de magnesio, si son sales de magnesio, si estos de calcio pueden producir estreñimiento, pueden estreñir al paciente, y de ahí también no queremos cambiar eso. Pueden alterar la microbiota, que, dicho sea el paso, la flora intestinal o la microbiota también juega un papel importante, ¿verdad? En la génesis o las causas de la dispepsia. Claro, ya que estamos hablando aquí en confianza de temas de tratamientos así que la gente utiliza, en ocasiones hemos visto estas pastillitas efervescentes, o en casa preparamos nuestro bicarbonato con limón. ¿Es bueno también utilizar algo paliativo, así algo rápido, o considera usted que mejor no embarcarse en ese tipo de productos? Sí, o sea, hay antiácidos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que tiene mucho sodio en pacientes hipertensos, ¿verdad? No sabemos si realmente el bicarbonato va a ser útil para los síntomas que tiene específicamente, ¿verdad? Puede estar enmascarando otra cosa, una celiaquía, un sobrecrecimiento bacteriano que es muy común, que es una alteración de la microbiota, el reflujo, también bicarbonato tal vez no sea tan útil. Entonces sí, a veces en esos casos es mejor consultar y pues siempre tener en cuenta los signos, los síntomas del alarma, y también asociado a sí, la acidez y la dispepsia sí es más común en ciertas personas, mujeres jóvenes, fumadoras o exfumadoras, que utilicen antiinflamatorios de forma crónica, un paciente que una aspirinita porque me duele porque me duele la rodilla, que me tomo un ibuprofeno, que un diclofenaco, que utilizan eso porque están con dolor, con por cefaleas, doctor. Para el periodo, ¿verdad? Entonces, esos que usan crónicamente mucho antiinflamatorio también tienen más tendencia a tener acidez,
pero también tienen más tendencia a hacer úlceras, por ejemplo, a hacer reflujo también, ¿verdad? Y ante esos casos, doctor, también está bueno entonces tomarse uno que otro tecito que le funcione para relajar. Decían antes las abuelas, tiene el estómago sucio, hay que limpiarlo, hay que purgarlo y hay que limpiarlo. Un factor importante es la ansiedad, ¿verdad? Como decíamos, estrés, ansiedad. Sí han habido estudios para la acidez, por ejemplo, con algunos preparados herbales, principalmente a nivel asiático. Lo que se sabe, por ejemplo, es que el aceite de menta, sí se ha visto, o inclusive estos, bueno, los llamados Altoids, no sé si has visto esos que son a veces de menta, que son como pastillitas que se deshacen, ¿verdad? Que eso sí se ha visto, la menta, que puede disminuir los síntomas de dispepsia, de acidez, pero no hay nada específico y cualquier test siempre. Lo importante también es tener en cuenta que lo macrobiótico no es inocuo, ¿verdad? Muchas personas piensan que pues, lo macrobiótico no le va a producir ningún síntoma, y han habido cuadros inclusive de úlceras, han habido cuadros que aumenta el reflujo, ¿verdad? Que aumenta inclusive de problemas del hígado asociados a productos herbarios que no se tienen un adecuado conocimiento, tal vez, ¿verdad? Qué importante. Entonces esa es la reflexión también para entender que no todo lo que le funciona a uno le va a funcionar al otro. También es importante la dieta atender cada también, caso ¿verdad? particular, ¿verdad? La dieta, como estábamos hablando, digamos, hay pacientes que al quitar ciertos alimentos específicos, sí hay cierto grupo, como dijimos, el gluten, los lácteos, ¿verdad? Las legumbres. ¿El cafecito puede provocar eso? Bueno, depende de la calidad del café, dicen los expertos. Sí, el café puede, y eso es cierto, el tipo de café, porque tiene una acidez, ¿verdad? El café. Entonces, lo que se recomienda es tomar un buen café, por ejemplo, ¿verdad? No es que estamos haciendo comercial a nadie, pero ya saben un buen café si les provocó acidez es que el café no es muy bueno. También el café le puede producir. Y pues sí hay ciertos grupos, pero hay pacientes, hay personas que, por ejemplo, toleran bien el sorbitol de los chicles, y hay otros que no los toleran, que toleran legumbres como lentejas, como etcétera, ¿verdad? Que no les da esa distensión, o toleran ácidos como la piña, ¿verdad? Y otros que no lo toleran. Entonces, eso sí es individualizable, pero sí hay cierta generalidad en esas recomendaciones. Bueno, y en estos casos ya como cierre, doctor, una conclusión que nos regale usted sobre este tema, porque hemos repasado todo muy bien y el que lo agarró tarde dice, bueno, suave, ¿cómo es que yo logro identificar y controlar bien todo este problema de la acidez? Sí, claro, bueno, como estamos hablando, la acidez es un conjunto de síntomas que, aunque en la gran mayoría de los casos viene de un trastorno funcional, en las cuales no se encuentra ninguna enfermedad subyacente, también tiene que haber una concientización de parte de las personas que hay ciertos signos y síntomas de alarma que nos pueden hacer prender el bombillo, y sí es mejor ahí consultar, como pérdida de peso, anemia, vómitos que no cedan, diarreas nocturnas, ¿verdad? Coloración amarillenta en la piel, sensación de masas en el cuerpo. Entonces, todos estos síntomas y signos sí nos obligan a consultar con un especialista, y en cualquier momento pues les brindaremos las estrategias de manejo y diagnóstico especiales para bueno, cada y persona. Si andan buscando el gastroenterólogo correcto, pueden contactar a don Daniel. ¿A qué número? Al 8589-4419-9403, con mucho gusto, estamos para servirles. Y recuerden, no se dejen ni se confíen, si hay algún malestar, busque a su médico de confianza, y que nos permita también pues estar todos saludables como queremos hacerlo. Muchas gracias, doctor. Saludos y buenas tardes. Bueno, y vamos con nuestros compañeros, que esos sí están sanitos, tienen los cachetitos así rosados y todo. Adelante, Lai y Cris. Gracias, Dani. Sí, bueno, vean, llegó la hora de hablar de esto, como rosadita está la boca. ¿Sabían ustedes que esta boca, o la que tenemos como seres humanos, se relaciona mucho con nuestra postura o con nuestro cuerpo? Pero, ¿qué padecimientos hay? ¿Cómo controlarlo? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Por eso hoy invitamos al set de Llegó la Hora a precisamente nuestra querida odontóloga, ortodoncista Ana Irma Cubero, y está conmigo Lai, que ya ustedes saben que también es odontóloga, aunque no lo crean. Lai, aquí presente, nos estaba contando ahorita, ¿verdad, Ana Irma? Detrás de cámaras, una anécdota muy linda, porque la odontología también la llevó, aunque no lo crean, a la televisión. Y entonces vamos a complementar esto con dos doctoras y conmigo aquí para ir haciendo
preguntas que normalmente la gente se puede estar haciendo. Anaíma, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto. Bienvenida, doctora. Qué gusto Muchas tenerla. gracias por la invitación a los dos. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, el tema de hoy es la ortokinética y yo creo que muy pocas personas están familiarizadas con este tema, ¿verdad? Entonces creo que es importante darlo a conocer porque tal vez las personas de repente sientan algunos padecimientos o ciertas cosas y no sepan de dónde viene, ¿verdad? Pero bueno, para empezar, ¿qué es la ortokinética? Bueno, efectivamente, la ortokinética no es muy conocida en Costa Rica. La ortokinética es una filosofía en la cual se estudia la relación de la oclusión, de la articulación temporomandibular y de las vértebras cervicales. Ok. Interesante. Podemos repasar otra vez, tal vez para que nos abran un poquitín más la toma. Sería acá, doctora, si quiere nos explica ahí. Ajá. Ok, es la relación entre la oclusión, Ajá. la articulación Ajá. temporomandibular y las cervicales. Por consiguiente, las cervicales repercuten en la posición del resto de la columna y en la postura corporal. Qué interesante porque muchas veces la boca se aísla, ¿verdad? Como si fuera de otro cuerpo, otra cosa, y tiene relación con todo lo que nos puede pasar, digamos, a nivel físico, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces a uno lo instruyeron o no hay esa educación de que la odontología es dientes y la medicina es el resto del cuerpo. Ajá. Pero la odontología, que es la relación de los dientes con todo lo que mencionamos, con el sistema cráneo-cervical, influye en varias cosas que no pensamos que están relacionadas, como cuáles. El hecho de que una persona, esta relación oclusal no es solo para comer. Una de las causas es la masticación. La otra es la deglución. Cada vez que uno deglute, tiene que apretar dientes. La tercera es la respiración y la cuarta es una buena postura. Entonces, si hay una alteración dental o una alteración en las bases óseas, se van a ver comprometidas esas 4 funciones vitales. Qué importante. Hay una serie de patologías que hablábamos, doctora, que a veces uno dice, esto va relacionado con la forma de la boca como la utilicemos. Porque, por ejemplo, mucha gente hoy en día pasa muy estresada o muy estresado porque está o trabajando, pero esta parte de aquí, el estrés, se le puede empezar a sentir. O con el famoso celular, que estamos todos Ajá. aquí así, siempre, constantemente. ¿Verdad? Efectivamente. Las dientes y la mandíbula tienen que tener un equilibrio en el sistema muscular, nervioso, y eso repercute en la respiración. Entonces, ¿por qué está tan relacionado que la dentadura pueda provocar dolor? Bueno, la dentadura no, las malas oclusiones, La mala mordida, digamos. las malas mordidas puedan provocar migrañas o dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, porque si notamos esta parte de acá, aquí está la articulación y aquí está el oído. Entonces, si la articulación no está equilibrada, provoca problemas auditivos. Y si la cabeza si el paciente no tiene una buena respiración, modifica su posición corporal para que tenga una mejor vía aérea y eso se obtiene haciendo la cabeza así y todo el cuerpo consigo. Entonces, el hecho de que la cabeza en la posición adecuada pesa 5 kilos, pero entre más adelante pesa 15 o pesa 25. ¿Y quién es el que lleva esa función? Los músculos cervicales, porque tienen que hacer así. Y si usted está en la computadora 8 horas y además tiene problemas respiratorios, significa que hay un compromiso de toda la musculatura. Y recordemos que adentro de las vértebras cervicales va la médula
que son los paquetes nerviosos, y también las arterias. Por lo tanto, si no hay un buen libertad de que pasen las venas, las arterias, o que los nervios estén contraídos, van a haber repercusiones en problemas neurológicos o problemas arteriales. Wow. O sea, que un ronquido, por ejemplo, la señora que dice, mi esposo pasa roncando en la noche siempre, todos los días. Diría Alex, me tiene harto. Eso tiene relación. Ok, el ronquido muchas veces se pensaba que era que duerme muy rico, por decirlo de alguna manera. Lo está disfrutando, sí. Exacto. Ajá. La persona a la par no lo disfruta para nada, pero bueno, ¿qué pasa en ese organismo? Cuando uno duerme, pues la cabeza se va para atrás, ¿ok? Los dientes, como les decía anteriormente, tienen fosas y fisuras que su función es mantener esos dientes en esa posición. Pero cuando uno duerme, se relajan los músculos y la mandíbula se va para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si además el paciente es sedentario, está pasado de kilitos, la grasa también se acumula en el paladar blando. Okay. Entonces, hace que el paladar blando pueda ser flácido. ¿Ok? Y la lengua tiene que tener una posición, pero si por A o por B tuvo extracciones o su mandíbula es pequeña, la lengua se deposita posteriormente. Entonces, el huequito, por decirlo de alguna manera, de la tráquea se ve obstruido por la lengua porque se va para atrás. Entonces es cuando el paciente empieza a roncar. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que los pacientes no duerman hacia atrás. Bueno, cada uno duerme como quiera, pero lo ideal es dormir hacia el lado izquierdo. Pero el ronquido es una respuesta del organismo de que hay algo que lo obstruye para poder respirar. O sea, no deberíamos normalizar los ronquidos. Nunca se deben de normalizar los ronquidos. Tampoco el hecho de que la gente dice, es que se quedó de repente tieso sin respirar. Eso se llama apnea del sueño. Y la apnea del sueño está relacionada con que el cerebro, el paciente deja de respirar en un cierto tiempo. El detalle es que eso es muy riesgoso a nivel cardiovascular porque se afecta el pulmón, además de que el paciente puede tener una muerte súbita. Claro. Híjole, puede ser bastante grave. Sí, lo he visto. Tengo un familiar que le sucede. ¿Qué hace en ese caso cuando le pasa? Bueno, hay que hacer, para todos los tratamientos, hay que hacer diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es la parte objetiva para poder saber de dónde viene el problema. Entonces, para un diagnóstico de ortodoncia se mandan radiografías, fotos, modelos. Para un estudio de apnea del sueño hay que complementar. La ortokinética es una filosofía que es integral, o sea, necesita del terapeuta físico y de los otros médicos de las diferentes ramas. Entonces, en el caso de una apnea del sueño, necesita la atención del otorrino o del médico internista, de hacerse polisomnografías, y la ortokinética puede ser coadyuvante ayudando al paciente utilizando férulas que hacen que la mandíbula avance. Si quiere podemos mostrarla aquí a la cámara. Aquí la trajo una, la doctora, para que la vean. Esto es una férula ortokinética. Ahí. ¿En qué nos ayuda? Ok, depende de lo que se concluye en el diagnóstico, así se hace el diseño de la férula. Okay. La férula lo que hace es reposicionar la mandíbula para mejorar. Pongámosela a nuestro modelo guapísimo del día de hoy. Ok, entonces la férula... Alex. No, mentira. La férula ortokinética es un dispositivo que nos da un diagnóstico diferencial para las patologías. ¿Qué significa eso? La férula nos va a decir si el problema viene del ATM. ¿Qué es la ATM? El ATM es la articulación temporomandibular. El cóndilo, que pertenece a la mandíbula, se tiene que relacionar con la base, el hueso temporal, la cavidad glenoidea y el apófisis del temporal.
esta es la articulación adecuada. Entonces, el equilibrio que promovemos después de un buen diagnóstico es recolocando la mandíbula en esta posición para que la articulación esté en una mejor posición y la musculatura se relaje y deje de estar apretando Entonces, dientes, en este que caso, eso se relaciona con el bruxismo. La férula nos obligaría a que nuestra mandíbula se quede como cuando estamos de pie y que no se nos vaya hacia atrás cuando estamos acostados. Exactamente, Esa es la se función. reubica. Sí. Y se vería así, doctora. Así queda la férula, colocada, como el ejemplo. que nos está Exactamente. ¿El paciente no podría abrir la boca? No, el paciente, como te dije, la férula es un aditamento que da un diagnóstico diferencial y se va a utilizar durante 12 meses. Okay. Ocupa tratamiento cada mes para control. Pero la férula va a hacer que aquellos músculos que están contracturados vayan reseteándose, por decirlo de alguna manera, y olviden ese tono rígido, por eso es que se complementa con terapia física, para que después, en un tiempo, el paciente ya no esté bruxando tanto. Es como constantemente. reprogramarlos. Exactamente. Qué importante. Doctora, ¿cómo se realiza un diagnóstico ortoquinético? Ok, ¿Qué consiste eso? ¿Qué lleva? el diagnóstico ortoquinético se da después de hacer trazados, que utilizamos unas aplicaciones, unas fotos en las cuales nosotros vemos la posición del paciente. ¿Qué es lo que vemos en las fotos? La postura corporal es el reflejo de la posición de la columna. Entonces, si vemos que hay un hombro más alto que el otro, significa que el paciente tiene que tener una curva en su columna o tiene alteraciones anatómicas en las piernas o tiene alteraciones en la base del cráneo y la mordida, que las mordidas están canteadas, o sea, inclinadas. Okay. Qué importante, ¿ves? Es que uno a veces cree, como lo decía la doctora al principio, de que la boca es solamente para comer y masticar y ya está, verdad. pero... Y se subestima y no se Claro. le da, digamos, la atención, ¿verdad? Y muchas veces podemos hasta evitarnos, ¿verdad? Pasar por mucho tiempo o lapsos o meses o años con un malestar que no se quita, y muchas veces pasa que el paciente va a 5 o 6 especialistas y nadie da con lo que el paciente tiene, Efectivamente. ¿verdad? Hasta que ya alguno de los médicos se les enciende, envían y ya dicen, ok, y el paciente como nuevo, ¿verdad? Así es. Tenemos muchos casos en que pacientes han tenido migrañas que iban al médico. Obviamente las migrañas no solamente vienen de un problema dental, hay muchos más causas, problemas a nivel del sistema nervioso central, cuestiones hormonales en el caso de las mujeres, o alteraciones en la articulación temporomandibular. Qué bonito. Doctora, vea, aquí vamos a aprovechar porque usted nos estaba explicando un poquito de esto que trajo, que está muy lindo. Y Lai y yo decíamos ahora que normalmente uno cuando tiende a morder o a mover esta parte de la mandíbula, a veces hay un crack aquí en esta parte, ¿verdad? Explíquenos qué es esto. Ok, este diagrama, por decirlo de alguna manera, o maqueta, lo que nos ilustra es la articulación temporomandibular. La articulación, recordemos que es la relación entre dos huesos que hacen un movimiento. Entonces, si nosotros observamos esta es la mandíbula y esta es la maxila, que son los dientes de arriba. Ok. Si observamos esta parte de acá, en medio de ambos huesos, voy a abrir para que caiga el disco. Ajá. En medio de estos dos huesos Aquí cayó. hay un disco. El disco es como un platito de cartílago y su función es sumamente importante. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. El disco, la función es compensar la fuerza que se ejerce entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Y este disco tiene que moverse en conjunto con el cóndilo. ¿Cómo se mueve en conjunto con el cóndilo? Por los músculos que traen hacia adelante y hacia atrás la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento tiene que ser fluido, sin que suene, sin que duela, sin que se escuche o palomillas o huesitos
o cáscaras de huevo. Cualquiera de esas características significa que hay algo patológico en la articulación. Entonces, la articulación, como lleva tanta fuerza, este disco lo compensa. Si hay una patología en el disco, empieza a haber sonidos de clic o que el paciente abre y se desvía la mandíbula. Eso también es patológico. Entonces, lo importante es de que la articulación, si ella está alterada, en la filosofía ortoquinética se conoce como el eje funcional del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si esto está alterado, va a repercutir en la posición corporal. Entonces, es de suma importancia. Ahora, doctora, en cuanto a las edades, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que a usted le toca ver o que le refieren son jóvenes, son adultos mayores. Ok, los desórdenes temporomandibulares cada vez se ven más frecuentemente. ¿Por qué? Porque se relacionan con los dolores faciales. Antes solamente iba la gente al dentista porque tenía algo mal en el diente. Actualmente la gente se va instruyendo más y ya saben que hay alteraciones como estas que mencionamos que pueden ser resueltas. Entonces, en realidad, atendemos pacientes de todas las edades. Tenemos niños que les cuesta dormir, niños que les duele la cabeza, que tienen alteraciones en la articulación. Entonces, desde niños, nosotros podemos, la ventaja de atender pacientes en crecimiento es que nosotros modificamos ese crecimiento tanto de la mandíbula como de la maxila. ¿Okay? En los adultos ya no podemos modificar ese crecimiento. Ahí llega. Pero algo muy interesante es que el cóndilo se puede regenerar. ¿Qué significa regenerar? No es que crece, es que el hecho de que haya una presión excesiva sobre el cóndilo hace que se modifique ese hueso y se pueda ir como desgastando, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que el cóndilo se pueda regenerar hace que la naturaleza sabía que se sane con la férula ortoquinética, ayuda a que se dé ese proceso de sanado. Junto con terapia física y algo muy importante, junto con terapia emocional. Porque a veces hay muchos pacientes que tienen dolores y son provocados por una situación emocional. Que el hijo se fue de la casa, que falleció un ser querido, una situación económica. Entonces, una situación laboral. Una situación laboral. Increíble. Entonces, por eso es que es integral. Qué bonito tema. La ortoquinética que nos da todavía para hablar un montón más, doctora. Y usted con mucho gusto. Lo va a seguir aclarando cada vez que venga. Con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias. La próxima vez lo continuamos porque la verdad hay muchas consultas sobre esto y a usted le encanta venir aquí porque la veo muy seguido. Muy bien. Pues muchas gracias. Se siente en la casa, ¿ah? Me siento muy cómoda. Redes sociales, WhatsApp. Las redes sociales, Ortoquinética Cubero. Okay. Estamos en el Hospital La Católica y el WhatsApp es 7003-2614. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué más tenemos, Cris? Aquí estaba la doctora Ana Irma Cubero. Ella es odontóloga y ortodoncista. Vamos a continuar con más porque ahora nos vamos a ir con el doctor y Alex, que están en un consultorio que nos van a traer muchísimos más detalles. ¿Qué andas haciendo, mi querido Alexito, a esta hora de la tarde? Hola, ¿qué tal? Nuevamente, hace un ratito, aquí en Llegó la Hora, estábamos hablando de la cultura del ejercicio y los exámenes médicos previo justamente a adoptar una rutina. Por eso se dan historias de deportistas que fallecen en medio de la faena deportiva justamente porque ni siquiera sabían qué condición tenían. Entonces, de acá la importancia, no solo vale la pena mucho hacer ejercicio, pero es muy importante que usted se ponga en contacto con su médico para que le haga una valoración. Doctor Naranjo, gracias nuevamente por acompañarnos. Esta segunda parte hablábamos sobre lesiones, por ejemplo, y cómo podemos tratarlas a través no solo de la medicina tradicional, sino también involucrando la medicina tradicional china. Sí, claro.
Gracias a usted por invitarme. Bueno, las lesiones es a lo que uno no quiere llegar, ¿verdad? Todo lo que hablamos. Pero ya si existe la lesión, es muy importante cuál deporte practica la persona. Ya se sabe que los deportes de campo, fútbol, básquetbol, tenis, todo lo que es pista y campo, lesión más común es los esguinces. A la hora que ellos van corriendo, trotando, irregularidades de la pista, o empujón, un esguince, problemas de rodillas también, ¿verdad? Y también en otros deportes puede ser lesiones de muñeca, que son importantísimos, y los choques, el síndrome del latigazo en lesiones de cuello. Entonces hay múltiples lesiones. Para evitar las lesiones siempre es importante, como estábamos hablando, que la persona tenga un entrenamiento físico bien estructurado, que no sea de hacerlo por hacerlo, porque el único entrenamiento físico que nosotros podemos hacer es caminar, que no va a tener lesiones, ¿verdad? Pero la mayoría de gimnasios o lo que sea deportes, la valoración médica es muy importante primero, como decimos, ¿verdad? Segundo, calentar, mover esas articulaciones. ¿Qué pasa cuando calentamos? Hacemos estiramiento de los ligamentos del tobillo, de las rodillas, de los hombros, ligamentos del cuello también, y eso hace que usted se lesione menos. Segundo, el calentar también lleva el estiramiento, es importantísimo. Los trabajos de pesas es importantísimos porque te da una fuerza a nivel de ligamento y a nivel muscular para que usted tenga el soporte de hacer cualquier ejercicio. Mucha gente, por ejemplo, le voy a decir, uno de los más graves que hay es cuando salen corriendo y hacen un sprint y se lesionan el tendón, principalmente el que llaman el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que es el que va principalmente a este huesito del talón, que nos ayuda muchísimo a la estabilidad. Entonces, esas tendinitis del tendón de Aquiles son terribles, y si hay ruptura, hasta ahí llegó el deportista, y se da mucho estas lesiones. Y muy dolorosas además, doctor. Son dolorosísimas, es como si a usted le hubieran dado un chilillazo, ¿verdad? Y hay que operar. Otras lesiones fuertes son los desgarros musculares. Por ejemplo, alzar un peso muy fuerte, hacer un impulso, digamos, con pesas, ¿verdad? Hacer sentadillas con pesas puede desgarrar los cuádriceps también. Doctor, ¿cómo se trabaja esto con la medicina tradicional, la que todos conocemos? ¿Qué técnicas? Bueno, usted acaba de mencionar que en algunos casos más complejos requieren de cirugía, pero ¿qué cuidados paliativos se pueden implementar? Sí, ya cuando el deportista viene, por ejemplo, hablemos de esguinces de tobillo, ¿verdad? Que se forman esas grandes gomas, ¿va? Que vienen, ¿va? Y a veces vienen con años de tenerlas. Y eso es porque fue maltratado. Maltratado significa que no lo maltrataron, sino que no lo trataron bien como debe ser. Ahí lo que ya vea, básico para todos, las primeras 48 horas, hielo. Muy importante el hielo, ¿verdad? Si no es fractura, ¿verdad? Hablemos de esguinces o traumas. Con analgésicos y desinflamantes, los famosos AINES. Buscar ayuda de un fisioterapeuta, si no es grave. Ya si usted ve que no puede ponerse de pie o algo, ya hay que pensar en una ruptura, hay que pensar en un desgarro o hay que pensar hasta en una fractura, y eso es de ortopedista. Pero normalmente los fisioterapeutas están en capacidad de tratar todo este montón de lesiones a base de ultrasonido, de magneto, de utilizar el láser, de utilizar también el calor, que es el infrarrojo, que es importante. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer. A nivel de medicina china, doctor. Bueno, ya la medicina china entra ahí cuando ya hay, por ejemplo, una lesión de hombro. El paciente se ha lesionado hombro, ya le hemos hecho ultrasonido, ya le hemos hecho todo, pero el paciente no puede levantar ese hombro. Ahí es como mágica, se ponen los puntos en las piernas y logramos que el paciente empiece a movilizar casi de inmediato. Entonces la rehabilitación con medicina china es muy rápida. Se pueden poner ventosas para estimular la circulación de los hombros, de las rodillas, de las caderas, que no hemos hablado, ¿verdad? Porque a veces en judo se produce mucha inflamación, mucho dolor de cadera o lumbalgias, porque hay que hacer un desbalance en muchísimos ejercicios. Ahora con este montón de gimnasios que hay y la gente le gusta las pesas,
Y yo no voy en contra de las pesas, al contrario, voy a favor, le voy a decir por qué. Porque lo más reciente que está saliendo en la medicina del deporte es meterle pesas a los adultos mayores para que ellos se fortalezcan esas piernas, porque el envejecimiento empieza de las piernas hacia arriba. Y si nosotros no fortalecemos los tríceps urales, lo que llama la gente los ratones, va a tener problemas de enfermedades cardiovasculares, de caídas y de estabilidad, que andan así y se caen. Doctor, número de teléfono. 2257-0098. 2257-0098. Eso. Igual está apareciendo en este momento el número de teléfono del doctor Naranjo y vea qué interesante esos datos que nos dio sobre los adultos mayores, que eso merece otro espacio. Doctor, gracias por habernos acompañado. Le agradecemos mucho por su tiempo. Ya lo sabe, si va para un gimnasio, qué bien, lo apoyamos, porque para este tiempo es el boom del gimnasio, porque todo el mundo quiere estar súper bien para diciembre. Pero también vale la pena que usted se haga un chequeo y que su médico le diga que todo está bien para emprender este desafío diario como lo es el gimnasio. Regreso con ustedes hasta el estudio. Muy buenas tardes. Tras la triste noticia del fallecimiento de un chico a causa del bullying, es que queremos hoy tener un tema que nos permita analizar, reflexionar y asumir nuestra responsabilidad. De hecho, viendo un poco los números, para el año pasado se matricularon alrededor de 1 millón de estudiantes. Esto significa que cada psicólogo que atiende un caso por estudiante tiene que abarcar unos 945 chicos en este tema y es bastante complejo. El sistema educativo tiene que hacerle frente a esta situación. Sí, fueron más de 1.134 casos de violencia en distintos centros educativos, como lo decía Dani, y de estos 285, digan muy bien, corresponden a bullying, que es el tema que vamos a tratar la tarde de hoy. Aquí llegó la hora. Así es, tras estos datos alarmantes decidimos darle visibilidad a este tema y hoy tenemos el honor de contar con la psicóloga Natalia Aguilar. Bienvenida. Muchas gracias. Sabemos que es un tema sumamente sensible y también queremos saber si realmente, cómo manejamos como sociedad el bullying, si realmente lo aceptamos. Bueno, justamente yo creo que esta es una pregunta clave, ¿verdad? ¿Aceptamos el bullying? Probablemente la mayoría de las personas va a decir, jamás, ¿cómo? Imposible, tiene que estar usted loco para decir que sí, ¿verdad? Pero el asunto es que hay como dos capas, ¿verdad? Una primera, muy social y muy de quedar bien de jamás, y hay otra en la que realmente permitimos en el día a día una serie de comportamientos que son un poco menos directos de pronto, pero que terminan muchas veces en situaciones de bullying, de violencia, de discriminación, que se hacen inclusive noticiosas, ¿verdad? Como estos casos que hemos visto últimamente. Que es doloroso, como bien apuntás, pero creo yo también que hay una parte que inicia en el hogar, que no la hemos asumido. Vamos a ver, tanto quienes son afectados por el bullying, como quienes son los bulleadores. Y esas maneras de identificarlo todavía no tenemos la capacidad de corregirlo en casa. Desde tu experiencia y obviamente como profesional, ¿qué visualizas dentro del hogar? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que yo iría un poco más allá del hogar, inclusive, ¿verdad? El bullying, acoso, ¿verdad? La forma que le llamemos acá, es una forma de violencia que es social, realmente, ¿verdad? Tendemos a pensar que la persona que bulleó, la persona que acosó está mal, tiene algún trastorno mental, tiene un trauma de infancia, algo le ocurrió y por eso hace la conducta que hace. Y que hay un individuo que recibe ese bullying y pasa algo respecto a eso. Entonces vean que es muy individualista, ¿verdad? Es como la persona que bulleó, la persona que recibió el bullying. Y ahí queda. Y eso es muy reduccionista, ¿verdad? La realidad es que estamos ante una sociedad que permite, que es caldo de cultivo de alguna manera para que estas cosas ocurran, para que normalicemos comportamientos que en el día a día pasan desapercibidos, no para la persona que los recibe, que por supuesto los siente, los resiente y, claro, ¿verdad? Y es muy intenso, es muy doloroso también. Es muy doloroso, es incómodo, ¿verdad? Y lleva en muchos casos a la peor de las consecuencias que nos podemos imaginar, ¿verdad? Pero más allá, obviamente en la familia se reproduce mucho de eso que pasa socialmente, pero yo invitaría hoy a que pensemos es un fenómeno completamente social, es un fenómeno donde todas las personas, ustedes que están en casa, quienes estamos aquí,
somos corresponsables también de este tipo de situaciones. Aunque yo no haga la acción de bullying tan directamente, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hago en el día a día, en mi comportamiento hacia diferentes personas que pueden ser como un escalón más, ¿verdad? Para llegar a eso que es visible. Ahora les daba como el ejemplo de un iceberg, ¿verdad? Entonces, sobre la superficie yo veo la puntita del iceberg y eso es lo que sale en las noticias, lo que se hace viral, los momentos tan dolorosos, ¿verdad? Y casos así de fuertes, pero en la profundidad está todo aquello que no vemos cuando estoy ahí en tierra firme, ¿verdad? ¿Y qué es todo eso? ¿De qué se compone? De esas cositas del día a día que todas las personas podemos estar haciendo. Doctora, ¿qué cosas o qué herramientas podemos utilizar para poder fortalecer internamente a nuestros hijos, tengan 5 años, 10 años, 17 años, 20 años? Porque yo creo que cuando están en una etapa escolar, yo creo que no se pueden librar de esto y muchas veces el educador lo sabe, los compañeros lo saben y hasta cierto punto los compañeros son cómplices al también no hacer nada por ese compañero que está siendo afectado, pero a nivel interno, ¿cómo podemos hacer que ellos sientan una autoestima tan sana que lo que les digan no les afecte? Ya me voy a referir a esto, pero creo que es importante también entender, ahora tenemos un caso de una persona inserta en el sistema educativo y los datos que ustedes nos dan que son súper importantes, ¿verdad? De que es una realidad del día a día, pero a veces tendemos a perder la perspectiva de que eso es algo que también ocurre con las personas adultas. Ajá. Y que ocurre en los espacios laborales y que ocurre en las comunidades. Luego le llamamos mobbing cuando estamos ya a nivel, digamos, de las organizaciones, ¿verdad? Pero ocurre, e inclusive a veces ni siquiera con la categoría de mobbing o de bullying, sino situaciones que amedrentan, que hacen a la persona sentirse mal, que hacen a la persona sentirse insegura, ¿verdad? El simple hecho de me voy a poner una sueta más grande para que no me vean mi cuerpo porque me hacen bromitas de que, ay, ese rollito que tenés ahí, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas cosas son esos escalones que les decía yo ahora, ¿verdad? Que llegan hasta ahí. Por supuesto que es importante a nivel educativo y a nivel también de las personas adultas como sociedad, generar herramientas para que las personas podamos lamentablemente sobrevivir a veces en esta jungla que es la sociedad, ¿verdad? Y eso es importante, ya me voy a referir a eso, pero no debe ser el único foco, porque si no lo que hacemos es como revictimizar, ¿verdad? A usted le hacen bullying, entonces usted fortalézcase, empodérese para que no le hagan bullying. Y entonces la responsabilidad era suya. Entonces me hicieron bullying porque yo no tenía suficiente empoderamiento, me hicieron bullying porque yo no actuaba como debería actuar. O porque era débil, entonces me voy a hacer fuerte. No, a usted le hicieron bullying porque hubo personas que creían que podían hacerlo, ¿verdad? Que les enseñaron eso. Entonces sí, obviamente trabajar la confianza personal, el amor propio, las habilidades sociales de interrelaciones, ¿verdad? Todo esto es importante, así como esa confianza en quién yo soy, ¿verdad? Porque muchas veces el bullying viene detrás de lo que es como socialmente creemos que es lo correcto. Es que la gente tiene que ser extrovertida, la gente tiene que hablar, la gente tiene que compartir, pero si es callado o callada, si le gusta estar más en soledad, es que ese es el raro, esa es la rara, ¿verdad? Y ahí empieza. Entonces, también es un empoderamiento de la persona en el sentido de que pueda ser también ella misma. No de pronto me empodero, pero tengo que inventarme una forma de decir que yo no soy para poder calzar en una sociedad, ¿verdad? Entonces, o sobrevivir. O sobre lo que hablábamos de la jungla, ¿verdad? Sí. Completamente, sobrevivir. Entonces me toca ponerme una máscara y un traje completo, no solo la máscara todos los días, de quien yo no soy para no experimentar esa situación. Y entonces a veces se puede confundir con un empoderamiento de nada más respóndale, no se deje, pero no, ¿verdad? Usted puede tener su personalidad y no debería tener una situación de este tipo por ser fiel a quien usted es, ¿verdad? Entonces, creo que ese empoderamiento va mucho por ahí. Claro. Más el trabajo que hay que hacer con las personas que podemos emitir la conducta, ¿verdad? Claro, Natalia, y es que a veces, como usted dice, sobrevivir, qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. En esta sociedad, con esta situación del niño, yo... bueno, era un adolescente. Era un adolescente ya. Sí, en realidad ya en 5º año, ¿verdad? Pero o sea, yo digo, el tema del bullying se trata tantísimo, se habla tanto, existen tantas campañas que ya no basta solo con eso, Natalia. ¿Cómo estamos en la sociedad, en las leyes y cómo recomendarle a la familia, al papá y la mamá de tener ese acercamiento, de tener esa conversación con el muchacho o la muchacha, el niño o la niña,
y tener esa confianza para poder conversar de qué está sucediendo, por ejemplo, en la parte educativa o en la vida. Sí, y ahí yo creo que es importante, por eso es que es un fenómeno social, como sistema también, lo que nosotros sabemos como psicólogos y psicólogas es llegarle a la gente con, ay, por favor, no haga bullying, es algo que no funciona. Exacto. O sea, ya la ciencia nos ha dicho, eso no funciona. Esas campañas de sensibilización y demás, necesitamos tener contacto y exposición con realidades diferentes, ¿verdad? Con diferentes escenarios que nos permitan cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Y entonces, yo creo que a nivel, digamos, de centros educativos, de centros de trabajo, de los diferentes lugares en que nos desarrollamos las personas, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho en seguridad psicológica. La seguridad psicológica significa que en los espacios en los que nos desarrollemos, las personas podamos hablar abiertamente, por ejemplo, de nuestras emociones, que es algo que aún en el 2025 es un tabú, en un montón de espacios, ¿verdad? Dios guarde usted llegar al trabajo triste porque su mascota está enferma o porque tengo un problema con mi pareja o porque mis papás están peleando, ¿verdad? Entonces hay que naturalizar en los espacios hablar de esas emociones, abrir esos espacios para hablar de aquellas cosas que no están funcionando bien, que no nos están gustando, ¿verdad? Pero hay que hacer como los canales creados para eso, sacar los espacios para esto. Casi siempre tenemos canales de denuncia. O usted sabe que usted puede ir con el director o con la directora, o usted puede hablar con su profesor guía, digamos, de la clase. Pero no es lo mismo saber que el canal está ahí y que yo tengo que ir a activarlo, a que tengamos espacios como grupos, ¿verdad? De estudiantes, de personas adultas o demás, donde hablamos de lo que nos importa, cuando hablamos de nuestras emociones, que hablamos de lo que necesitamos, de las realidades que vivimos. Es normalizar como esa humanización de las relaciones, ¿verdad? Porque todo es muy, usted es estudiante, venga, haga el examen, traiga la tarea, complete la materia, usted va al trabajo, saque sus objetivos y ahí estamos. Y la parte humana, y esa parte donde conectamos con esa esencia, ¿verdad? Entonces, abrir esos espacios, esta seguridad psicológica, que también tengamos la oportunidad, por ejemplo, de equivocarnos. ¿Qué pasa cuando yo me equivoco, cuando algo que no es correcto, cuando no tengo la información? ¿Cómo se me regaña, entre comillas, verdad? Se me sanciona tanto que mejor la próxima ni levanto la mano porque me van a regañar. O me dicen, mira, lo que hiciste o lo que dijiste no es correcto, pero procedamos de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que cambiar todo el sistema, básicamente, ¿verdad? Hay que cambiar mucho esa narrativa y generar esos espacios realmente seguros para todas las personas. Parte mucho de la comunicación, de esa gestión emocional y de intencionar los espacios. Que no sea, usted sabe que si está mal viene, no, es como atajamos eso antes. Doctora, actualmente, digamos, si hay una persona, un niño, en un centro educativo y se levanta la mano o el banderazo de, hey, mi hijo está siendo bulleado, en ese momento que se da la alerta, ahorita en el 2025, ¿qué hace el centro educativo por ese niño? Sí, bueno, en realidad hay protocolos, ¿verdad? Que deberían seguirse, los protocolos que establece el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Yo creo que a veces también lo que pasa es el dato que decían ustedes, ¿verdad? No lo recuerdo específico, pero hay, o sea, una cosa es el protocolo, que lo que activa es como la alerta de está pasando algo, pero la atención, digamos, de esa persona. No tienen la capacidad para atender todos los casos. No está la capacidad, ¿verdad? No está la capacidad en el centro educativo, no va a estar probablemente la capacidad en la casa, lamentablemente, porque tampoco los papás, mamás, hermanos, hermanas, tíos, no saben cómo atender una situación de ese tipo y se quedan como en shock, ¿qué hago ante esta situación, ¿verdad? Entonces, el protocolo es importante, pero el problema muchas veces es la capacidad, ¿verdad?, que hay para atender las situaciones. A veces que de pronto por la poca capacidad que hay, quienes lo atienden de manera como muy somero, desde sus propios sesgos inclusive también, ¿verdad? Me parece que esto no fue para tanto, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas pasan cuando atendemos casos o situaciones, a veces lamentablemente, depende de quién sea la persona, podríamos hasta invisibilizar parte como de la situación, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se trata de seguir el protocolo que está establecido por el Ministerio de Educación, por ejemplo, pero lo más importante es qué hacemos antes de, ¿verdad? Y que es lo mismo de siempre, que nos pasan muchos temas como país y como sociedad. Cuando se da la situación, cuando hay un caso mediático, cuando hay algo fuerte, ahora sí corramos, ahora sí hagamos campañas, ahora sí abramos espacios, ¿verdad? Necesitamos desde antes ir generando como esa cultura. Llama la atención porque de alguna manera el sistema educativo ha ido evolucionando. Yo recuerdo la época donde las maestras
le daban el cosco al estudiante porque no lo Claro. estaba haciendo bien. o el borrador, se lo hacían lanzado, la tiza en aquel momento. Y eso ha ido evolucionando. Creo que hemos mejorado mucho de eso. Pero yo sigo pensando que donde tenemos espacios seguros es en el hogar. Sacando el caso particular de este chico, porque no podemos en ningún momento hacer sentir culpable a la familia, pero sabemos que también hay que capacitarnos, no podemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados de no sé qué hacer. Claro. Si bien es cierto, ya hay protocolos a nivel educativo, pero las familias no tienen protocolos. ¿Dónde buscan esa ayuda? ¿Dónde buscan esa capacitación para ser parte de la solución? Porque si no, seguiremos viendo todo desde la pantalla como que si eso no tiene que ver conmigo. Y cuando ya nos dimos cuenta, el problema está en la casa. Sí, yo creo que con respecto al tema de las personas educadoras es súper importante. Eso, sí, ya no hay un golpe, ya no hay el reglazo, ¿verdad? Típico que hablábamos, pero también qué tanto estamos formando a esos docentes para manejar la presión que significa tener un grupo de 30 estudiantes, las realidades que tienen distintas, cumplir con la malla curricular, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, ahí falta formación, al igual que en los hogares, ¿verdad? Yo creo que como nadie sabe, nace aprendido, ¿verdad? Por supuesto, creo que parte de lo que pueden hacer los padres y madres de familia justamente es acercarse a este tipo de espacios, ¿verdad? Espacios formativos que pueden, por ejemplo, levantar la mano y decir en los centros educativos, hey, hagamos una iniciativa, porque ya no soy solo yo buscando, ay, voy a preguntar a aquella psicóloga, o yo voy a ver aquel programa, o me voy a meter a tal curso. ¿Qué tal si en colectivo, todavía mejor, nos ponemos de acuerdo los padres de familia y traemos una persona experta a hablar de este tema al colegio, por ejemplo, a darnos una charla, ¿verdad? O empiezo a moverme inclusive en redes sociales, otros padres, ¿verdad?, que tengan interés en este tema. Entonces, yo creo que es mucho de, obviamente hay muchos recursos que pueden estar a nivel de virtual, ¿verdad?, o demás, pero me parece que al ser un tema tan social, vale la pena no solo yo sentarme en mi casa, llevar un curso y ya sé cómo atender esto si le pasa a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Sino que realmente empiezo a hacer una comunidad, empiezo a hacer bulla. De pronto nunca le va a pasar a mi hijo o hija, pero hago red y estoy previendo que le pase a otras personas, a otros chicos o chicas, digamos, como del centro educativo, ¿verdad? Entonces, creo que como padres o madres lo que toca es, obviamente, informarse, formarse de la mejor manera y hacer red para poder incidir, digamos, de manera importante en eso, porque si no me quedo yo con el conocimiento y, si le pasa a otra gente, le pasó. Claro, ¿verdad? y con el conocimiento de aquellos que quieren formarse, porque no vamos a ser ilusos, que para eso generamos estos espacios de conversación, para que haya una oportunidad para los hogares que esto se converse, se discuta. Pero en otros casos, ¿qué es lo que se dice? No, ¿para qué voy a ir a esa charla? Qué aburrido, no tengo tiempo. Y perdemos de vista que es una necesidad. Solo cuando sea una noticia así, de repente nos alertamos todos, pero es una necesidad. O por ahí escuchábamos en algún momento el comentario de alguien que tenía sus hijos que eran buleadores, decían, ay, es que ellos son así, ¿qué puedo hacer yo? Entonces también hay un grado de responsabilidad y deseos de mejora que se están obviando hasta que ocurre algo como esto. Sí, también hay que poner en contexto, vamos a ver, no voy a decir que está correcto, pero a veces cuántas horas trabajamos, cuánto estrés vivimos, ¿verdad? Y hay muchas veces que padres o madres de familia no tienen a veces ni un minuto para poder explorar cómo están sus hijos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? De escucharles, de sus necesidades, sea cual sea la posición de ese chico o chica, ¿verdad? Entonces, implica un esfuerzo, ¿verdad? Importante, que lamentablemente de pronto en centros educativos privados es algo que se puede obligar, digamos. Yo puedo decirle, usted como parte de que su hijo sea admitido en este centro educativo, su hija tiene que venir a tales charlas, tenemos este programa, tenemos tal cosa, ¿verdad? En el sector público es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque cautivar, digamos, a esos padres y madres o personas familiares en general, toda la red de esos chicos y chicas, puede ser un poco más complejo. Ahí es donde también toca mucho a las instituciones ponerle esa mística y cómo hacemos para atraer a la gente, cómo lo hacemos atractivo, ¿verdad? Cómo hacemos que la gente se interese, entender qué necesita la gente, cuánto ocupa que dure. ¿Podemos hacer un taller de 3 horas? Seguro que no. Claro. Necesitamos hacer una charla cortita. Tiene que ser ¿verdad? aterrizado. Entonces, hay mucho, digamos, del diseño previo de cómo voy a dar esa información que nos puede ayudar a atraer a las personas más rejegas, digámoslo así, ¿verdad? O que no tienen tanto interés o que no tienen tanto tiempo para involucrarse, ¿verdad? Y haciéndoles ver como esa necesidad. Entonces hay que diseñar. Ahora, llama mucho la atención, y para cerrar el tema también, que creo que es importante, cuando hay un periodo de adolescencia, ellos se encierran mucho en sí mismos. Ajá, cierto. Entonces también es muy difícil la lectura para un padre o para un docente,
de qué está pasando internamente en el corazón, en la mente de un adolescente. ¿Qué recomendarías ahí? Sí, yo creo que ahí es súper importante. La adolescencia es una etapa donde todo es mucho la vinculación con pares, ¿verdad? Entonces, cualquier iniciativa que podamos generar donde los jóvenes y las jóvenes sean quienes creen esa iniciativa, un espacio artístico, un espacio deportivo, un espacio, ¿verdad?, de cualquier tipo, y ahí pues se busca en el diseño que se abran estos espacios seguros para conversar y todo lo demás. Eso es lo que probablemente nos va a funcionar más, ¿verdad? Generar ese contacto con pares, ¿verdad? Y diseñar esos espacios donde yo pueda abrirme, donde yo pueda conversar, donde yo pueda relacionarme con esas personas que son con las que voy a tener más apertura en esa etapa de la vida. Importante. Doctora, y ya para cerrar, cerrar. Vamos cerrando. ¿Qué red flags o banderazos deberíamos tomar en cuenta si vemos que nuestro hijo le está pasando tal y tal y tal cosa? Decir, ok, esto puede ser un indicativo de... Yo creo que en general cualquier cambio importante, digamos notable en el comportamiento de la persona, llámese a nivel alimenticio, a nivel de sueño, a nivel de relaciones, a nivel de gustos o intereses, baja en el desempeño educativo, o de pronto ya yo no quiero ir, o me da más pereza, se me pegan malas cobijas en la mañana, ¿verdad? De pronto alguna inestabilidad a nivel de cambios de humor, ¿verdad? O emocionales, ¿verdad? Me empiezo a alejar de mi red de contactos, de las amistades que tengo, de pronto le percibo como con mayor frustración, ¿verdad? Más silencioso. Podría ser también más acallado, más como solitario, ya no quiero comer en familia. O sea, pueden ser cuando hay cualquier tipo de cambio, tal vez no tiene que ser súper drástico, que es otra personalidad, como diríamos, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a notar ciertos cambios, algo está pasando. Tal vez no va a ser necesariamente una situación de este tipo, ¿verdad? Pero esos pueden ser algunos indicadores a los que tenemos que prestar mayor atención. Y no sentirse mal de buscar ayuda también. Ni tanto siempre padres como los chicos que puedan estar pasando algo así. Creo que la ayuda de un profesional es vital para entenderse uno, entender también a la otra persona y acompañar en este proceso para un buen término. En ocasiones pueden estar viviendo hasta situaciones no solamente emocionales, sino químicas, y no se entiende porque nunca se buscó la ayuda. Entonces, qué importante es tomar ese tiempo y también acudir a profesionales como nuestra invitada de hoy. Sí, Correcto, qué importante. Aquí he estado escuchándoles porque sí es un tema que hemos estado, al menos aquí del Grupo Extra, en ciertas campañas, motivando por medio de los medios, que también juegan un papel vital, los medios de comunicación, en hacer conciencia sobre esto, en no normalizarlo, como decíamos ahora, y sobre todo me quedo con esa parte que dijiste, Natalia, de qué aspectos logro observar en esa persona para que me des indicativo de que algo está sucediendo, y que no lo normalicemos o no lo pongamos en la palestra de los medios de comunicación solamente cuando sucedan situaciones como esta tan lamentable que recién hemos tenido. Natalia Aguilar, ella es psicóloga y nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Natalia. Vamos a hacer la pausa, señoras y señores, para que usted vaya y busque su café, porque aquí vamos ligerito hasta las 6 de la tarde, o si nos está viendo en la mañana, para que nos acompañe hasta las 10:30, porque la verdad es que nos encanta poder motivarles cada tarde para tener una mejor calidad de vida. Entonces, llegó la hora por Extra TV. Ya venimos. Regresamos en Llegó la Hora, y bueno, la pregunta que siempre le hacemos todas las tardes: ¿qué espera usted para tener una vida bien invertida? Descubra cómo ingresando a esta página web que va a aparecer en pantalla, www.transcomer.com. Ahí usted va a descubrir muchísimo más, porque ellos son los especialistas en inversiones inmobiliarias y tienen más de 20 años de experiencia. Bueno, tenemos... ¿Ustedes cómo son para las peliculillas como de terror? Yo no soy muy bueno, la verdad. Ay, a mí me encanta. Yo cuando era chamaquillo sí, y ahora no. Me gusta, no soy tan de ver tantas películas, pero sí me gustan las películas de terror. Porque el chismecillo va por ahí. El chismecillo. Porque aquí tenemos al chismosillo cachetón, al ¿verdad? chismógrafo. Y tenemos la tabletita Oiga, lista. traje información aquí bien Qué guardadita. salvada que la pueda cargar, porque esa... ¿Y saben qué les traje? tabletilla. Les traje trailer, precisamente. ¡Wow! Ajá. Como ¿De qué, de trailer, qué? hay un estreno. Ajá. No, de uno nuevo o de uno viejo. No, vean esto, nada más. Pongan Ok. cuidado, pongan A cuidado. ver, ¿qué será? Ah, Anthony Hopkins. Hopkins, ¿verdad? Qué En esta papelón, serie ¿verdad? de
Hannibal. Hannibal Lecter, que empezó con El silencio de los inocentes en 1991. Impresionante. Y sin inteligencia artificial, ¿verdad, amigos? Anthony Hopkins, que tiene 87 años de edad. No estábamos viendo algo nuevo, ¿verdad? Estábamos viendo el clásico que todos en algún momento quizás hemos visto, pero sí nos llena así como escalofríos, Dani Steve. Así es, y es que él ya reveló en sus memorias parte de lo que significó esta película en su vida. De hecho, él dice, todos tenemos algo de diablo adentro. Qué fuerte, ¿verdad? O Ahora, sea, somos malitos. Yo siempre me he preguntado si, o sea, qué pasa a nivel emocional y psicológico con esos actores que tienen que grabar estas escenas que son muy fuertes. Muy buena pregunta, porque vos sabes que yo he escuchado ya de varios del medio, digamos, de la actuación o de teatro, que siempre estudian al personaje para poder interiorizarlo. Ajá, entonces, y encarnarlo. imagínate, dice él que cuando él vio o leyó, en este caso, lo que le correspondía, él empezó a adoptar justamente esas características para poder interpretarlo, que lo hizo extraordinariamente, pero que rudo, porque imagínate un papel como estos y uno meterse en ese personaje. Y uno de los retos es que le pidieron a él que no interpretara un monstruo, sino a alguien cercano y buena gente. Casual ahí. Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Porque al final tiene que ser un extra mega villano con las particularidades que ya sabemos. No sé si hasta ahora podemos contarlas, pero desde una versión siempre amable. Y todo esto también lo escribió en un libro que tiene muy famoso, donde explica precisamente todo eso que sintió, que decía antes Dani. Es todo un tema ser actor, pero ya ser un actor de este tipo al nivel de Anthony Hopkins, qué tarea titánica, amigos. Totalmente. Bueno, de hecho, es una de las formas en las que, en este caso, él cuenta experiencias que tal vez nadie sabía porque en aquellos años no habían redes sociales para hacerlo más fácil de entender todo lo que se vivió en esta historia. Y ahora que las da a conocer, todavía con mucho más razón. Que nos por ahí impresiona. tenemos a dónde fue que lo dio a conocer, si fue en una entrevista o... Ah, no, escrito fue, ¿verdad? Fue en las memorias. Ajá, son las memorias. Las memorias, en 1991. Porque ahorita con el boom de las redes sociales, o sea, eso que no se sabía, ahora ya todo el mundo Todo lo el sabe, mundo. incluyendo nosotros, y ahora ustedes también. Y más si están viendo Llegó la Hora, todo el mundo se dio cuenta. Más todavía. Curiosamente porque también él cuando fue nominado al Oscar no creía que tuviera ninguna posibilidad de estar allí justamente con ese papel. Entonces es algo muy interesante porque era como diferente quizás para el medio del cine interpretar o tener una historia como estas que era bastante extraña quizás. ¿Y ustedes saben que estas películas se grabaron en Italia? ¿Ah, sí? Ah, eso no me lo Ajá. sabía. Ay, Sí. no, ¿Dónde ahora andas telefonito chismosín también. ¿Dónde? Es que ahorita estaba viendo así la tablet de Chris y le gané el pack. Yo ya tengo pagada. Pues amiga, Con le esta hackeó la visión. Bien, amiga. le hackeaste la Yo tengo contraseña. visión panorámica, compañeros. Le hackeaste la contraseña. Y entonces se supone, ¿verdad? Ajá. Que él Contanos. se esconde Ajá. En Italia pero filmaron. no se ponga celoso. Se supone que él se esconde en Italia. Impresionante. Bueno, Interesante, hay ¿verdad? Hay más Un para... antes y un después de esa carrera de Total Anthony y Hopkins. absolutamente, porque creo que él hizo una actuación memorable. Sí. O sea, y no hay quien no sepa quién es Anthony Hopkins, o sea, que trasciende generaciones y es un papel que, wow, yo creo que solo él podía hacer. Y les tengo otro chismosín cachetón. A ver. Contanos, ¿cuál será? Tiene que ver con Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Y ahora qué pasó con esos Ahora, vean, nada más lo que les voy a traer. No me- Cierta, ya sabe dónde. Que la pasen muy bien, se quedan con Extra Noticias aquí en el canal Extra TV. dos? Bendiciones, chao.